A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos los que nos escuchan desde acá de Radio La Cariñosa, radio online, presentando nuevamente el podcast de Mike. Esperemos que esté bien donde quiera que esté. Y bueno, seguidamente vamos a tener un programa muy breve, en unos 30 minutos más o menos, con una invitada que ya está en línea, creo yo, ¿no? Pero bueno, estoy aquí presentándoles el programa número 36 del podcast de Mike. Hoy vamos a responder, o por lo menos vamos a tratar de hacer un paseo por esta pregunta: ¿cuándo la ansiedad comienza a convertirse en preocupante? ¿No? Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Y bueno, lo voy a hacer junto con la psicóloga clínico Daniela Ríos, quien creo que ya está en línea, ¿no? ¿Sí nos escucha? Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Bien, muchas gracias por la invitación. Ok, esperemos que aprovechar bien estos 30 minutos para... Bueno, es una pregunta como se plantea, ¿no? Pero también desde la definición y desde todo lo que abarca, creo que, bueno, definitivamente no vamos a poder decir todo lo que se tenga que decir sobre el tema, no es esa la pretensión. Simplemente enfocar algunas cosas prácticas, empezando por algunas definiciones, si es que hay alguna que pueda definir todo lo que implica la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida a el podcast de Mike. Se transmite desde Radio Online, Radio La Cariñosa. Estamos en diferentes plataformas, streaming, también en YouTube, y también ya estamos en vivo también en este mismo momento en esas plataformas y también en Facebook. Entonces, bueno, bienvenida. Gracias. Sí, vamos a empezar definiendo lo que es la ansiedad, porque es importante. Todos le tenemos miedo, todos la escuchamos, pero hay que aclarar que la ansiedad es una respuesta adaptativa, natural, que se da ante un estímulo o una situación que se pueda percibir como peligrosa o amenazante. ¿Ok? Entonces, es algo natural, es algo normal que se debe dar. De hecho, hay un enfoque positivo que se le puede dar, o una parte positiva que se le puede sacar a la ansiedad, y es que precisamente esa respuesta se describe como una curva, que puede ser como una campana o una montaña redonda, donde son los niveles de activación, se describen los niveles de activación. Cuando percibimos la situación como un desafío que podemos afrontar, a medida que van subiendo esos niveles de activación, podemos sacarle provecho, ya que se potencia lo que puede ser la atención, y nuestra respuesta y nuestro rendimiento se vuelve más óptimo. Esto lo suelen utilizar algunos artistas y se suelen desempeñar bastante bien dentro de ese rango. Ok, o sea que cierta dosis de ansiedad no está mal, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. ¿Y cuándo empieza a convertirse en un problema? ¿Cuándo podemos decir que esas alarmas o esos signos de preocupación porque las cosas queden bien o salgan bien, o estas expectativas en relación a ciertos acontecimientos que bueno, uno quisiera que tuvieran el mejor pronóstico posible? Bueno, es normal, ¿no? Desde ese punto de vista, pero ¿cuándo empieza a ser preocupante? ¿Cuándo empieza a ser de verdad considerarse un problema? O no sé cuál es la definición exacta, un trastorno, ¿no? De ansiedad. ¿Cuándo empieza a ser así? Cuando comienza, exacto, decíamos que era una respuesta adaptativa. Ahora, ¿cuándo pasa a ser
algo que cause alguna preocupación, desadaptativo. Justamente cuando se van los excesos, cuando esta respuesta se prolonga en el tiempo o cuando empieza a presentarse de una manera que uno no identifica qué es lo que le está causando y comienza a generar mucha preocupación. Entonces allí se ve como una alarma, ¿verdad?, que está avisando que algo no está bien, que hay que hacer una revisión porque necesitamos mejorar, cambiar algo en nosotros. Y esta alarma se puede prender a través de algunos síntomas, ¿no? Y es importante destacar que se dividen en 3 categorías: físicos, cognitivos y conductuales. Entonces, los síntomas físicos son los más conocidos, que tienen que ver con aumento de las palpitaciones del corazón, la respiración como una presión en el pecho, o que falte el aire, tensión muscular, la sudoración fría, también puede haber falta de apetito, dificultad para dormir o incluso despertarse sobresaltado. Todas estas cosas, ¿verdad?, cuando se empiezan a intensificar, entonces van asustando, ¿no?, a la persona. También tenemos síntomas cognitivos que tienen que ver con los pensamientos. Serían pensamientos muy negativos o catastróficos acerca del futuro, acerca de nosotros mismos, de las situaciones. Y también hay como un ciclo, pues, de que pensamos que algo malo puede ocurrir y aparentemente ocurre, y entonces eso nos asusta más. En el caso de los síntomas conductuales, tenemos conductas de evitación hacia eso que nos causa aversión, que lo vemos como amenazante. Bien pudiera ser las relaciones sociales o algunos ambientes con muchas personas, pocas personas, entonces se pueden dar. Y también hay conductas de estar constantemente comprobando que todo esté bajo control, que todo esté bien, bien sea para evitar una enfermedad, para evitar un peligro, ¿ok? Entonces, recurrentemente se está comprobando algo. Ok. Y me imagino que ahí llega a ser ya algo como obsesivo, ¿verdad? Cuando se comprueba y se comprueba, se trata de perfeccionismo. Está rayando en eso. Cuando es ansiedad, digamos que cuando es muy prolongado en el tiempo, ¿no? Porque hay ciertos momentos donde estas manifestaciones que estás nombrando, física, hablamos de la cognitiva y de la conductual, tienen, digamos, una razón de ser, no son paranoicas, tienen una razón, digamos, válida, ¿no? Pero cuando se prolongan en el tiempo, según lo que estamos conversando, y según estos manifestaciones que empiezan a dar señales, entonces uno tendría que hacer una especie de, no sé, introspección. Es verdad que uno se puede dar cuenta o no, alguien puede decirle a uno y más bien causarle más irritación por pensar de que uno está teniendo ansiedad excesiva, etcétera. ¿Qué hacer? ¿Cómo darse cuenta que estamos en uno de estos picos donde hay que acudir a profesionales? ¿Cómo hacer? ¿Y cuándo? Ok. Bueno, cuando veamos que se nos sale de control. ¿Okay? Y primero hay que tener en cuenta unas recomendaciones generales. Por ejemplo, es válido, ¿no?, para en esta introspección podemos, cuando estemos viendo que ya los síntomas son recurrentes, que no estamos identificando por qué se están presentando, una opción bastante útil es tomar nota de qué es lo que nos afecta, en qué lugar, ante qué situaciones, cómo nos sentimos, cómo son esos síntomas que acabamos de nombrar, cómo se dan en nosotros mismos, para poder darnos luces, ¿verdad? Y ya ahí se va avanzando en la identificación del posible problema que pueda estar ocurriendo. También es válido hablarlo con un amigo, con la pareja, con los padres, o sea, con alguien de confianza, para, bueno, ellos también nos van a dar su visión de las cosas, o bueno, nos pueden dar ese apoyo, ¿verdad?, necesario. Okay. Otra cosa importante es, bueno, en todo eso que acabo de describir lo podemos meter entre
ocuparse en vez de preocuparse, porque como acabamos de conversar, la ansiedad se puede intensificar en la medida en que nosotros nos asustemos por los síntomas. Entonces, si nos ocupamos en esto, más bien ya estamos comenzando a trabajar o buscándole alguna solución a la ansiedad. También es importante el ejercicio físico, porque está demostrado que, bueno, dos cosas. Una, nos exponen a los síntomas de ansiedad en un contexto más aceptable. Por ejemplo, cuando hacemos alguna actividad que corremos, nos causa agitación, se acelera el corazón, la respiración también, sudamos, ¿no? Pero entonces no nos asustamos porque estamos haciendo una actividad física, entonces ahí nos estamos exponiendo a los síntomas y no los vemos como amenazados. Y otra cosa que tiene el ejercicio físico es que biológicamente nos ayuda a generar hormonas para el bienestar que contrarrestan los efectos de aquellas hormonas del estrés que nos pueden generar algún daño, como puede ser el cortisol. Okay. Y bueno, cuando ya hemos hecho algunas de estas cosas y vemos que, oye, de verdad no sigo mal, entonces es donde hay que buscar la ayuda profesional a través de psicólogos, psiquiatras, para nosotros brindarle la ayuda necesaria. En el caso de los psicólogos, nuestro objetivo no es que la persona deje de sentir ansiedad, porque acabamos de explicar que es una respuesta adaptativa. Lo que queremos es que le deje de tener miedo y pueda reconocer qué es lo que le está sucediendo, identificar cómo se presentan los síntomas de ellos para poder aprender de sí mismos y buscar qué cosa de su vida es importante que puedan mejorar. Okay. Entonces, bueno, nosotros los acompañamos y les damos esas herramientas para que ellos puedan lograr. Ok. Es terapia cognitiva, ¿no? Cognitiva o conductual. ¿O tiene que ver con...? Sí, está la terapia cognitivo-conductual, que es por excelencia una de las más eficaces, porque precisamente trabaja los tres componentes, la interrelación que hay entre ellos, cognitivos, conductuales y físicos. Entonces ayuda a que la persona pueda identificar estos pensamientos que le puedan estar desencadenando los otros síntomas y así poder tener una visión más realista de las cosas, ¿ok? Porque partimos de que quizás esa percepción que tienen no es la más objetiva, la más realista, y la terapia ayuda a hacer una reestructuración o algunos cambios importantes para ellos. Sí. También está la terapia de exposición, que tiene que ver un poco con lo que te explicaba lo del deporte, y también la desensibilización sistemática, que es que ayudamos a las personas a que se habitúen a las respuestas de ansiedad, pero de una manera gradual y tolerable, para que eso se vaya restituyendo. Son algunas de las técnicas que utilizan. Ok. ¿Qué hay de las fobias? ¿Están relacionados con la ansiedad? Por ejemplo, sí. Una persona puede tener una fobia, digamos, desde niño o un trauma asociado a la fobia. Entonces, ahí también aplica lo que comentabas de enfrentar ese miedo, pero de manera gradual, ¿no? Exponerse un poco a esto. Exactamente. Con el fin de superarlo, pero de forma gradual, ¿no? Porque he visto que de forma agresiva, por ejemplo, no, uno pudiera decir, ¿para qué le tienes miedo a eso? No, toma, y darle, qué sé yo, un sapo a alguien, o meterlo en un ascensor para que supere, y como uno no padece, no sabe el sufrimiento del otro lado, entonces es una solución muy minimalista, ¿verdad? Y poco o nada empática. Muy abrupta. Sí, por eso es que es muy abrupta. Con las... Por eso es que habla de lo gradual, ¿no? Gradualmente. Claro, porque lo que se busca es que la persona se habitúe. Se habitúe a la presencia del estímulo y también a los síntomas, porque paralelamente a eso se va entrenando en la respiración. La respiración también es otra estrategia muy importante, pero la respiración consciente, ¿ok? Es una respiración profunda, pero uno debe estar enfocado realmente en la respiración, porque a veces, no, yo respiro profundo, y entonces resulta que lo que está es como que acelerándose más. La respiración debe ser calmada y uno enfocarse en que el aire entre por la nariz, baje al abdomen,
sentir esa sensación, después expulsar el aire lentamente y ahí siente el alivio. Entonces, cuando lo hacemos de forma consciente, empieza a surtir efecto. Quizás las primeras veces veamos es un alivio, pero la idea de esta respiración es que se practique constantemente para que cuando se presente la ansiedad, ya nuestro organismo esté habituado, ¿verdad? Y pueda ejercer ese mecanismo de relajación, de tranquilizarnos. Entonces, en las fobias nos encontramos con un miedo irracional ante algunos estímulos. Y esa connotación de irracional se da a partir de la experiencia que haya tenido la persona con ese estímulo, que fue tal que, bueno, se desarrolló ese miedo a gran magnitud. Entonces, como es irracional, se hace una aproximación sucesiva desde lo que él tolere. Mira, puede ser hasta imágenes. O sea, por ejemplo, si es a los sapos, entonces es, bueno, la imagen del sapo. Después los videos. Después, bueno, un sapito de goma, de juguete. O sea, es algo gradual y paralelamente se va haciendo la relajación, el entrenamiento en relajación para que ella se exponga en un ambiente que no sea aversivo y también pueda regular estas respuestas físicas a medida que se presenta el estímulo. Sí. Pero en general todas las fobias son tratables y la ansiedad también, ¿ok? Pero también hay que tener en cuenta que hay que tener paciencia, porque no es así, no es un 2x3, es un entrenamiento y es un cambio que se va dando hasta en los pensamientos. Ok, y en este caso es la fobia genera la ansiedad, ¿no? No es al revés, no es que la ansiedad y por eso tiene fobia. La fobia es un tipo de ansiedad. Es un tipo, okay. Entra dentro de la categoría de los trastornos de ansiedad como tal. Ok. Y es una respuesta de ansiedad ante estímulos irracionales. Ok, como ya comentaste, exacto. Y ¿qué área del cerebro está involucrada? Estuve, y bueno, también me he topado con esto en otras ocasiones a nivel profesional, y es que en este momento donde pareciera que supiéramos un poquito más del cerebro, pero estamos muy lejos todavía de saber todo lo que implica. Pero hay cosas que por medio de la neuroimagen, la neurociencia, como ciencia que implica todo esto, y bueno, antes también neurobiólogos saben que tenemos una zona que es el cerebro emocional, la amígdala, está allí involucrada en todo esto, que ya empieza a ser algo biológico, ¿no? Empezamos a ver que hay allí cuestiones que tienen que ver con lo físico, ¿no? Con cómo es el comportamiento de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Y bueno, me llama la atención que algunos dicen que lo denominan al menos así, el cerebro primitivo, y es el que nos indica huye o pelea. Entonces, en ese sentido, está implicado allí que hay en la psicología alrededor de esto, que podamos saber nosotros, o que nos puedas explicar un poquito. Claro, ya las neurociencias y ya la parte más médica evidentemente tienen un peso importante, una explicación importante, porque se da una activación de estos circuitos. Pues cuando hablamos de los síntomas fisiológicos, está muy ligado a la respuesta de estos circuitos que se dan a nivel del cerebro, las regiones cerebrales, y muy bien acabas de describir, se conoce como el cerebro reptil o también el sistema límbico, ¿verdad?, donde se regulan todas las emociones. La amígdala tiene un papel fundamental en las respuestas de lo que son miedo, ira, y tiene un papel importante en lo que es la respuesta de la ansiedad, ¿no? Esto con un mayor detalle lo puede dar un neurólogo o un psiquiatra, que son los médicos como tal y los expertos en la materia. Pero a nivel de psicología es importante manejarlo porque, bueno, se pueden dar estas respuestas con mayor o menor intensidad y hay que conocer, pues, el mecanismo biológico, el sustrato biológico. Okay. Sin embargo, en la ansiedad es una respuesta mucho más compleja que el miedo y involucra hasta algunas zonas de la corteza prefrontal, porque también ahí involucramos algunos pensamientos. Entonces, cuando ya los síntomas son también que están demasiado intensos, es importante también recurrir al psiquiatra para que chequee si también es importante la medicación, en este caso, porque estamos hablando de factores biológicos que pudieran también estar incidiendo en cómo se está presentando la ansiedad en determinada persona. Entonces, sí, nosotros trabajamos en equipo, en algunas ocasiones nos apoyamos con ellos, o es que, ellos también pueden abordar la ansiedad en ese sentido.
Sí, solo quería ponerlo en el tema porque de pronto, aunque por supuesto, un neurobiólogo es la parte ya eh, sí, de la parte fisiológica, como mencionaste, es algo ya que tiene que ver con la anatomía, con el cerebro y todo eso, la estructura y todo, ¿no? Pero sí es bueno saber de que puede haber algo mucho más allá involucrado que precisamente requiere otros profesionales que intervengan en este sentido, ¿no? Pero ya para aterrizar un poquito más en el tema, bueno, que nos atañe, ¿no? Como psicóloga, exactamente, y como ocurre cotidianamente, en algunos casos, como hemos dicho, hay cosas consideradas normal que tienen que ver con la ansiedad, preocupación. Por ejemplo, la pandemia tuvo mucha incidencia y se multiplicaron muchos de estos casos, ¿no? No es así, porque sobre todo por la incertidumbre y todo lo que ocurría alrededor de nuestro ambiente que ya generalizaba. Hay algunas estadísticas que se sepa en relación a cómo lo que se informa, lo que escuchamos o las mismas cosas que ocurren inciden en la ansiedad. Claro, pareciera obvio, ¿no? Pero un poquito para también hablar de eso. Okay. Sí, en diversos estudios demostraron que sí, evidentemente subieron las tasas de ansiedad a nivel general porque al estar confinados se redujo nuestro contacto social y el único medio que teníamos de información eran los medios virtuales, mucho las redes sociales donde no se regulan la información como tal y dio pie a que, bueno, hubieran noticias amarillistas catastróficas, o no necesariamente eso, sino que también uno se expuso a mucho material constantemente y entonces, claro, ante la preocupación, pero también al mismo tiempo la incertidumbre, mientras detectaban pandemia, mientras se iba regando en el mundo, mientras aparecían las otras variantes, entonces todo esto disparó los niveles de ansiedad, aunado a que también estuvimos sedentarios, a que los hábitos también los desordenamos, hábitos de sueño, hábitos de comida, entonces o sea, hubo un descontrol y todo esto fue alimentando a que, bueno, empezáramos a presentar la ansiedad, se pudieran visualizar las cosas eso de una manera catastrófica, entonces, claro, muchas personas por primera vez se encontraron con eso o ya traían quizás, como la ansiedad es una alarma que dice que hay que revisarnos, quizás ya traían cosas por allí y en este momento fue que la ansiedad como que lo sacó. Entonces, todas estas cosas contribuyeron, pues. Y en cierto sentido fue positivo porque la pandemia hizo ver la importancia de la salud mental. Muchos cayeron en cuenta de que, oye, de verdad es importante cuidarnos, de que los profesionales de la salud mental somos más bien aliados y estamos dispuestos a ayudarlos en cosas cotidianas. Entonces, bueno, parte de que hayan subido los niveles de ansiedad también concientizó un poco más a las personas de la importancia de la salud mental. Sí, sí. Porque, ¿qué pasa si no se trata la ansiedad? ¿Qué pasa si se deja pasar? Yo hace un tiempito estuve hablando aquí con si fue en este caso una doctora neuropsicólogo, y no sé, bueno, traigo esto, no sé si ahondar tanto en el asunto, pero no, solamente lo traigo. Es que ella mencionaba entre otras cosas que eso si no se tratara, entonces pudiera convertirse ya así en algo que pudiera tener conductas psicópatas o sociópatas o ya salirse de control. Puede hasta cierto grado salirse de control la ansiedad. ¿Qué repercusiones tienen en nuestra salud física, más allá de estas manifestaciones que son señales de no tratarse, de no hacerle caso a esas señales, y en nuestra vida, en nuestro entorno social inmediato, vamos a decir? Va a depender mucho del caso, ¿no? Uno hace un pronóstico realizado. Ajá. Puede ser, lo que sucede con algo que no se trata es que se va complejizando cada vez más, se va acrecentando el problema. Y eso, o sea, vas involucrando, de hecho, lo que se toma en cuenta cuando se ve la gravedad
puede ser de un trastorno, de algún problema que esté presentando la persona, es cuando ya empieza a incidir en los distintos ambientes de la vida, que ya es en la familia, en el trabajo, con los amigos, o sea, o es que reduzco mi vida social. Entonces, si tú no lo trabajas, el problema se va complejizando y te va afectando cada vez más, dependiendo de los factores de riesgo que traiga una persona, o la predisposición genética, o sea, muchos factores que pudieran ser individuales, quizás evolucionen en un trastorno un poco más como los que acabas de describir, pues que sí, sociopatía, pero eso ya serían como casos específicos que serían antecedentes que traiga alguna persona. Pero en líneas generales, evidentemente, si uno no aborda o no trabaja algún problema que esté presentando, lo que va es a complejizarse, a ser más difícil cada vez de abordar, hasta tanto uno no lo acepte o no lo concientice de que realmente necesita atención, pues de que realmente es así. Y puede pasar, en el caso de la ansiedad, que se estén manifestando síntomas a nivel físico y no haya una causa biológica. Entonces, de repente se haga el tratamiento y persistan algunos síntomas, entonces bueno, ya va. Entonces también hay que ver la parte psicológica, el entorno, todo esto que estamos hablando, a ver qué también puede estar jugando allí y que consigas realmente una completa mejoría de lo que estés presentando. Lo que suele decirse o llamarse como psicosomático, ¿no? Que bueno, ¿qué pasa aquí? Que no hay algo, no es un virus, no es una... no es algo que esté en el ambiente, no es algo que me esté afectando, y resulta que tiene otras implicaciones, como dijiste, psicológicas, la ansiedad y todas sus manifestaciones físicas. Creo que ya mencionaste sobre las manifestaciones físicas, específicamente algunas cosas, ¿no? Como sí, yo he escuchado, por ejemplo, hay unas personas que tienen estomacal, la úlcera, también tiene que ver con la tensión o la presión, como suelen llamarlo por aquí, o síntomas cardíacos, pudieran deberse a problemas o manifestaciones físicas de la ansiedad, ¿no? Creo que ya lo mencionaste también en cuanto estuviste viendo las características físicas, ¿no? Exacto, lo que pasa es que la ansiedad tiene esas repercusiones, como ya lo conversamos en los síntomas físicos. Ahora es algo distinto que ya la persona tenga factores de riesgo biológicos, pues tenga antecedentes, por ejemplo, tenga alguna afección cardíaca y no se había dado cuenta, también por eso es bueno acudir a los profesionales de la salud mental para que entonces uno va derivando a los especialistas que requieran dependiendo de los síntomas del paciente. A veces ellos de base, vamos a decirlo así, pueden traer algunas afecciones y la ansiedad es como que lo visibiliza y quizás le puede impactar más la ansiedad, pero es porque ellos ya de base traen factores de riesgo, porque la ansiedad por sí sola no te va a afectar a un grado así, o sea, no te va a matar. Ahora, si tú tienes factores de riesgo, bueno, es probable que la ansiedad sí te agrave, te complique un poco más lo que ya tú traes. Okay. Entonces, bueno, como puede ser eso, la úlcera, entonces sostenidamente tú no te has tratado ese problema y entonces empezaste con gastritis, no te la trataste, continúas sometido bajo la ansiedad y, bueno, por un ejemplo, ¿no? Los médicos lo manejarán mejor. Pero, o sea, el tema es ese, que la ansiedad como tal no te lo va a originar. Si tú ya traes algunas infecciones, sí te impacta un poquito más que lo que pudiera generar en otras personas, por ejemplo, el efecto del impacto. Claro, en todo caso igual hay que recurrir a un médico, ese era el asunto, y también a los profesionales diversos que claro, posiblemente van a un diagnóstico más acertado, ¿no? Bueno, evidentemente quisiera detenerme y conversar muchísimo más. Aquí hay algunas preguntas que se me vienen a la mente, pero bueno, no podemos abarcar todo, pero quizás fue suficiente para entender un poquito el tema, o por lo menos acercarnos un poquito más al tema. ¿Qué sugerencias, ya para concluir, pudieras darle a las personas que nos escuchan en función, no sé, sucintamente, aparte de lo ya hablado o haciendo un resumen concreto, sobre cómo identificar la ansiedad y qué debe hacer para concluir solamente, sucintamente? O algunas otras recomendaciones. A manera de resumen. Sí. ¿O qué sugerencia nos das para concluir? Bueno, primero,
entender y recordar que la ansiedad es una respuesta adaptativa, es una respuesta normal, y que los síntomas que estamos experimentando, bueno, se dan ante una situación que estamos percibiendo como amenazante, ¿ok? Ahora, si ya vemos que se nos sale de control, entonces es bueno buscar la ayuda profesional. Mientras tanto, también es importante hablarlo, ocuparse en ver qué es lo que está sucediendo, prestarle atención a la ansiedad y también, bueno, no descuidar los hábitos saludables que siempre son importantes para la salud y sobre todo que tienen buenas repercusiones pues al momento de manejar la situación y que sí se puede manejar y que los profesionales de la salud mental somos aliados para ello y que vamos a estar ahí disponibles para acompañarlos durante todo ese proceso y darles las herramientas necesarias. Muy bien, muy bien. Gracias, Daniela Ríos, psicólogo clínico. Y estas sugerencias, bueno, son muy importantes. Más allá de cualquier... Gracias a ti. Más allá de cualquier sugerencia que podamos conseguir en internet a veces de personas bien intencionadas que no son profesionales y bueno, a lo mejor nos recomiendan algo con buena intención que nos lanza por un abismo más bien y es bueno escuchar sugerencias de personas profesionales de estos temas, ¿no? Y bueno, es como una píldora o una forma de amplificar el tema una vez más. Hay mucha información que podemos conseguir también y personas que ofrecen, gracias a esta revolución informática donde hay mucha información, pero que también es peligroso al mismo tiempo saber filtrar toda esa información y consejos y recomendaciones que se nos dan. Y bueno, parte de ello es, y de filtrar el tema es acudiendo a profesionales como ustedes, los psicólogos, si ese es el tema a abordar, ¿no? Que en este caso la ansiedad obviamente es uno de ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniela, esperemos que estés bien y gracias por estar presente y acudir a este llamado. Esperemos que en otra ocasión pueda hablar de otro tema, ¿por qué no? Así que bueno, que estés bien. Muchas gracias. Chao, cuídate. Gracias, espero sea útil la información. Seguro que sí. Muy bien, entonces estamos conversando con Daniela Ríos, psicólogo clínico, como ustedes escucharon el tema y todo lo que implicó. Y bueno, es obvio que no pudimos decir todo lo de lo que es el contenido de este tema, nada que ver, apenas fue una pequeña, un pequeño acercamiento, ¿no? Para saber qué es la ansiedad y de qué trata, pero cada uno de estos temas relacionados con la ansiedad se puede extender demasiado y quizás podamos tocarlo en otra ocasión con ella misma o otro profesional. Lo cierto es que para mí fue un placer conversar con Daniela Ríos, muchas gracias y esperemos que en otra ocasión, bueno, conversar de este u otros temas y quizás con otros profesionales o con otros temas que nosotros hurguemos por ahí en los libros o que ya tengamos como antecedentes asociados a la temática que conversamos todos los miércoles aquí desde el podcast de Mike, desde las 6. Y bueno, en esta cita nos tocó hablar de la ansiedad, ¿no? Así que gracias por vernos, espero que esté bien, nos vemos el próximo miércoles y que la pase bien y siga disfrutando de la programación que le ofrece Radio Online, Radio La Cariñosa. Chao, chao.